El día que decidí convertirme en repartidor de comida, nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Recuerdo que era un martes gris de mayo, cuando la necesidad golpeó más fuerte que mi orgullo. Mi nombre es Carlos Martínez, tengo 32 años, y ser padre soltero en Buenos Aires no es precisamente un camino fácil. La bicicleta que compré era casi un esqueleto sobre dos ruedas, oxidada, con un asiento medio roto y neumáticos que parecían suspirar en cada pedalada. Pero para mí representaba más que un simple medio de transporte. Era mi única herramienta de supervivencia. Mateo, mi hijo de 6 años, dependía completamente de mí, después que su madre nos abandonara hace 3 años. Trabajar en las aplicaciones de delivery no era el sueño de nadie. Las largas horas, el sol castigando sin piedad, los conductores que te miraban como si fueras invisible. Cada entrega era una batalla contra el cansancio y la desigualdad. Ganaba lo suficiente para comprar pan y leche, pero nunca lo suficiente para sentirme tranquilo. Mi barrio en el sur de Buenos Aires es uno de esos lugares donde la lucha es pan de cada día. Familias enteras sobreviviendo con trabajos informales, donde el esfuerzo diario marca la diferencia entre comer o quedarse con hambre. Y yo no estaba dispuesto a que Mateo sintiera esa incertidumbre. Recuerdo mi primer día como repartidor. El miedo me recorría la espalda mientras sostenía el teléfono con la aplicación de delivery. Mis manos sudaban, no por el calor, sino por la responsabilidad. Cada pedido era una oportunidad, cada kilómetro una posibilidad de mejorar nuestra vida. La ciudad se transformaba bajo mis ruedas. Conocía cada atajo, cada calle estrecha, cada vereda con baches. Mi bicicleta se convirtió en mi compañera de aventuras, testigo silencioso de mis luchas diarias. A veces pasaba frente a restaurantes elegantes, viendo familias cenando, mientras yo apenas podía permitirme una cena decente. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones. Días donde ganaba lo suficiente para sonreír, y otros donde apenas cubría los gastos básicos. Pero nunca me rendí. Mateo me miraba con esos ojos grandes, llenos de admiración, y eso me daba la fuerza para seguir pedaleando. Mi madre, que vivía en un pequeño departamento cerca, me ayudaba cuando podía. Cuidaba a Mateo algunas tardes, me daba palabras de aliento. Hijo, la vida no es fácil, pero los valientes la enfrentan, me decía con su sabiduría de mujer que había sobrevivido a 1000 batallas. Los fines de semana eran los más duros. Mientras otros descansaban, yo seguía trabajando. Mateo a veces me acompañaba, sentado en el pequeño asiento que había adaptado en mi bicicleta. Sus abrazos me reconfortaban, sus risas me recordaban por qué luchaba cada día. No era solo un trabajo, era mi declaración de guerra contra la pobreza. Cada kilómetro recorrido era un mensaje. Aquí estoy luchando, sin rendirme. Los vecinos comenzaron a reconocerme, algunos me saludaban, otros me miraban con una mezcla de respeto y lástima. La noche que todo cambiaría comenzó como cualquier otra. No sabía que un simple pedido transformaría mi vida para siempre. Un llamado que llegaría cuando menos lo esperaba, modificando el rumbo de mi historia. Y ese momento estaba a punto de llegar sin que yo lo supiera. Las calles de Buenos Aires pueden ser más crueles que un invierno sin abrigo. Y yo lo sabía mejor que nadie. Cada día era una batalla contra el clima, contra la ciudad, contra mis propias limitaciones. Las dificultades no eran solo un desafío, eran mi compañera constante. Recuerdo los días de lluvia, cuando el agua golpeaba mi rostro y la bicicleta parecía pesar toneladas. Los pedidos seguían llegando sin importar si el cielo se desmoronaba sobre mí. Los clientes esperaban su comida caliente, y yo no podía fallarles. Mi hijo Mateo dependía de cada peso que ganara. Los conductores de autos me miraban como si fuera invisible. Algunos me gritaban para que me corriera, otros me cerraban el paso sin ninguna consideración. Era como si mi bicicleta y mi uniforme me convirtieran en un ciudadano de segunda clase. Pero yo seguía pedaleando, tragando el orgullo y la humillación. Mi jornada comenzaba antes del amanecer, y terminaba cuando la ciudad ya estaba dormida. Desayunaba un café negro y un pan duro, preparándome para horas de trabajo extenuante. Las aplicaciones de delivery eran mi único sustento, un sistema que parecía diseñado para exprimir hasta la última gota de energía de los trabajadores. Los kilómetros se acumulaban bajo mis ruedas. Mis piernas dolían, mi espalda crujía, pero no podía darme el lujo de quejarme. Cada entrega significaba comida en la mesa,
útiles escolares para Mateo, un poco de esperanza. A veces cuando el cansancio me consumía, recordaba su sonrisa y encontraba fuerzas para seguir. La tecnología que debería facilitarnos la vida se convertía en una trampa. Los algoritmos de las aplicaciones nos trataban como máquinas, no como seres humanos. Días con muchos pedidos se alternaban con semanas donde apenas podía cubrir los gastos básicos. La incertidumbre era mi única compañera constante. Mi barrio en el sur de Buenos Aires no era precisamente un lugar de oportunidades. Familias enteras sobreviviendo con trabajos informales, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Yo no quería que Mateo creciera pensando que ese era el único camino posible. Los gastos de mantenimiento de la bicicleta eran otro desafío constante. Un neumático pinchado podía significar un día sin trabajo, sin ingresos. Aprendí a ser mecánico, a remendar y reparar con lo poco que tenía. La creatividad se convirtió en mi mejor herramienta de supervivencia. La discriminación era pan de cada día. Algunos restaurantes nos trataban como si fuéramos invisibles, otros nos hacían esperar eternamente. Éramos los últimos en la cadena, siempre listos para ser culpados, nunca reconocidos. Pero yo me prometí que no me rendiría. La noche que todo cambiaría comenzó como cualquier otra. Un pedido que parecía común y corriente, pero que escondía algo más. Un llamado que transformaría mi vida para siempre, sin que yo lo supiera en ese momento. Y ese momento estaba a punto de llegar, esperándome en la oscuridad de la ciudad. Ese día comenzó como cualquier otro, con el ruido de la ciudad despertándome antes del amanecer. La aplicación de delivery parpadeaba en mi teléfono, esperando el próximo pedido. No sabía que este sería diferente, que cambiaría todo. Eran las 6:17 de la tarde cuando sonó la notificación. Un pedido aparentemente normal, con una dirección que me resultaba extrañamente familiar. Mi barrio no era grande, y cada calle la conocía como la palma de mi mano. Sin embargo, algo en ese momento se sentía diferente. La dirección correspondía a una zona donde vivían mis vecinos, justo a 2 cuadras de mi pequeño departamento. Normalmente hubiera pensado que era un pedido más, pero algo en mi interior me decía que esto no era ordinario. Mis manos temblaban ligeramente mientras confirmaba la entrega. El restaurante era uno de esos lugares pequeños que apenas sobreviven en el barrio. Un local de comida casera, donde doña Rosa preparaba los mejores sándwiches del sector. Cuando recogí el pedido noté algo extraño. El paquete estaba demasiado bien envuelto, con un moño que parecía haber sido puesto con especial cuidado. Mientras pedaleaba, la ciudad se transformaba bajo mis ruedas. El atardecer pintaba los edificios de tonos naranjas y rojos, proyectando sombras largas sobre el asfalto. Mi bicicleta, ya conocida en el barrio, crujía con cada pedalada, como si supiera que algo especial estaba por ocurrir. Los recuerdos de las dificultades de los últimos meses pasaban por mi mente. Las noches sin dormir, las entregas bajo la lluvia. Los días donde apenas ganaba lo suficiente para darle de comer a Mateo. Pero hoy era diferente, lo presentía. Al acercarme a la dirección, noté algo extraño. Había más movimiento del habitual. Algunas personas asomaban por las ventanas, otras parecían estar esperando algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando estaba a punto de tocar el timbre, escuché risas contenidas. Voces que parecían estar aguantando la emoción. Mi mente comenzó a crear 1000 escenarios. ¿Sería una broma? ¿Un error? La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. El paquete en mis manos parecía pesar más de lo normal. No era solo un pedido de comida, era algo más. Algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mis manos temblaban mientras sostenía el paquete. Un sudor frío recorría mi espalda. La calle parecía haberse detenido, esperando algo. Y justo en ese momento, cuando estaba a punto de tocar el timbre, escuché un sonido que me heló la sangre. Una voz conocida, una risa que conocía perfectamente. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. Cuando abrí la puerta, el mundo se detuvo por completo. Mateo estaba allí, rodeado de vecinos, con una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. Sus ojitos brillaban con una emoción que no comprendía completamente. A su alrededor, los rostros conocidos del barrio me miraban con una mezcla de alegría y complicidad. Mi hijo había organizado algo más que una simple sorpresa.
Era como si toda la cuadra hubiera conspirado en mi contra, pero de la manera más hermosa posible. Doña Rosa, la señora de la tienda de la esquina, sostenía una pancarta que decía: «Gracias por tu esfuerzo, Carlos». Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que me atravesaba por completo. Los vecinos habían recolectado dinero durante semanas, organizando una colecta secreta para ayudarme. Habían visto mi lucha diaria, mis esfuerzos por sacar a Mateo adelante, y decidieron hacer algo al respecto. Mateo se acercó y me entregó un sobre. Sus manitas temblaban, pero su mirada era firme. «Papá», me dijo, «los vecinos y yo queremos ayudarte». Dentro del sobre había dinero suficiente para comprar una bicicleta nueva, herramientas para reparaciones y algo más. Un curso de capacitación para trabajadores independientes. Cada rostro en la calle tenía una historia. Doña Carmen, una señora viuda que siempre me regalaba un café caliente. Don Miguel, el mecánico que me había ayudado a reparar mi bicicleta varias veces. Los niños del barrio que me saludaban cada vez que pasaba. Todos habían sido testigos silenciosos de mi lucha. No era solo un regalo, era un acto de dignidad, de comunidad. Habían visto más allá de mi uniforme de repartidor, habían reconocido mi humanidad. En ese momento comprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las conexiones que construimos. Mi hijo me abrazó con toda la fuerza de sus 6 años. «Te quiero, papá», me dijo al oído. Y en ese momento supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada pedalada, cada entrega bajo la lluvia, cada momento de cansancio se transformaba en ese abrazo. Los vecinos comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros reían. Era como si toda la cuadra hubiera sido testigo de un momento de transformación. No solo era un regalo material, era un reconocimiento a la resiliencia, al amor de un padre que nunca se rinde. Mateo me jaló de la mano y me mostró la nueva bicicleta. Era roja, brillante, con detalles que habían sido elegidos con amor. Tenía un asiento nuevo, herramientas en un pequeño compartimento y un canasto donde podría llevar mis entregas con más facilidad. Pero había algo más importante que la bicicleta. Era el mensaje que venía con ella. Un mensaje de esperanza, de comunidad, de que no estamos solos en esta lucha. Cada vecino había puesto un poco de sí mismo en ese regalo. Y justo cuando pensé que no podía ser más conmovedor, Mateo me mostró un último detalle. Una pequeña placa en la bicicleta que decía: «Para papá, el héroe de cada día». En ese momento supe que mi vida nunca más sería la misma. Después de aquella noche comprendí que la comunidad es mucho más que un grupo de personas que viven en el mismo barrio. Es una red invisible de apoyo, de solidaridad, de esperanza. Mi historia no era solo mía, era el reflejo de cientos de familias que luchan todos los días por sobrevivir en Buenos Aires. Los días siguientes fueron una transformación constante. Los vecinos que antes solo me saludaban ahora me miraban de manera diferente. No era el repartidor anónimo, era Carlos, el padre que nunca se rinde. Doña Rosa comenzó a invitarme a tomar un café después de mis entregas. Don Miguel me enseñaba pequeños trucos para mantener mi nueva bicicleta. Mateo era el más emocionado. Cada tarde me contaba cómo había convencido a los vecinos de organizar la sorpresa. «Papá, todos querían ayudarte», me decía con esa inocencia que solo tienen los niños. Y era verdad. La comunidad había visto más allá de mi uniforme de repartidor. Habían reconocido mi humanidad. Comenzamos a organizarnos. Primero fueron reuniones pequeñas en la casa de doña Carmen, luego en el centro comunitario. Otros repartidores se unieron, compartiendo historias similares. Descubrimos que la soledad era nuestra mayor enemiga y que juntos podíamos cambiar las cosas. Creamos una red de apoyo informal. Compartíamos información sobre mejores rutas, nos ayudábamos con reparaciones, nos turnábamos para cuidar a los niños. Era como si hubiéramos descubierto un secreto que siempre estuvo ahí: la unión hace la fuerza. Los que antes éramos invisibles, ahora teníamos voz. Las aplicaciones de delivery comenzaron a notarnos. No éramos más ese ejército de repartidores anónimos. Organizamos pequeñas protestas pacíficas, exigiendo mejores condiciones. No con violencia, sino con la fuerza de nuestra dignidad. Cada historia compartida era un golpe contra el sistema que nos trataba como máquinas. Mi hijo Mateo se convirtió en el símbolo de nuestra lucha.
Los niños del barrio lo admiraban, escuchaban sus historias sobre cómo había ayudado a su padre. Era increíble ver cómo la semilla de la solidaridad crecía en las nuevas generaciones. Conseguimos pequeñas victorias. Algunos restaurantes comenzaron a tratarnos mejor. Las aplicaciones mejoraron algunas condiciones. Pero lo más importante era lo que estaba sucediendo dentro de nosotros. Habíamos pasado de ser víctimas a ser protagonistas de nuestra propia historia. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Compartíamos no solo problemas, sino soluciones. Un fondo común para ayudar a los que pasaban momentos difíciles, información sobre cursos de capacitación, consejos para mejorar nuestros ingresos. La comunidad se había convertido en nuestra segunda familia. Un día, mientras organizábamos otra reunión, algo cambió. Sentí que ya no éramos los mismos. Habíamos pasado de ser un grupo de personas que sobrevivían a ser una comunidad que luchaba por sus derechos. Y justo cuando pensamos que habíamos llegado lejos, supimos que algo más grande nos esperaba. Un nuevo desafío estaba por llegar. Y esta vez no estaríamos solos para enfrentarlo. Cuando la noche cae sobre Buenos Aires y Mateo duerme, mis pensamientos viajan hacia el pasado. Cada cicatriz, cada momento difícil, cada lágrima derramada en silencio cobra vida en mi memoria. No son recuerdos que me atormentan, sino historias que me han construido. Recuerdo el día que mi esposa nos abandonó. Mateo tenía apenas 3 años. No hubo drama, no hubo gritos. Solo un silencio que lo llenó todo. Desperté y ella ya no estaba. Una nota breve sobre la mesa: no puedo más. Esa mañana comprendí que ser padre significaba ser padre y madre al mismo tiempo. Los primeros meses fueron una pesadilla. Trabajaba como empleado de una fábrica, con un sueldo que apenas cubría lo básico. Mi madre me ayudaba con Mateo, pero yo sabía que no podía depender eternamente de ella. La desigualdad social me golpeaba cada día, recordándome lo difícil que era surgir siendo un trabajador sin privilegios. Mi barrio en el sur de Buenos Aires es un territorio de supervivientes. Familias enteras luchando contra un sistema que parece diseñado para mantenernos en la pobreza. Veía a mis vecinos, cada uno con su propia batalla, y comprendía que mi historia no era única. Éramos parte de una generación marcada por la incertidumbre. Cuando perdí mi trabajo en la fábrica, sentí que el mundo se derrumbaba. Mateo me miraba con esos ojos grandes, llenos de confianza, y yo no podía decirle que no sabía cómo mantenerlo. La angustia me consumía por dentro. Mis manos, acostumbradas a trabajar, ahora temblaban de miedo. La decisión de convertirme en repartidor no fue romántica. Era la única salida que veía. Mi orgullo inicial se fue diluyendo con cada kilómetro recorrido, con cada entrega bajo la lluvia. Mis amigos de la juventud habían tomado otros caminos, algunos emigrando, otros hundiéndose en trabajos precarios. Pero nunca perdí la esperanza. Mis noches estaban llenas de libros prestados, de sueños de superación. Mientras Mateo dormía, yo estudiaba, buscaba formas de mejorar. La educación siempre fue mi única arma contra un sistema que nos quería sumisos y conformes. Recuerdo las veces que la humillación me golpeó. Clientes que me trataban como si fuera invisible, policías que me miraban con sospecha, un mundo que parecía no valorar mi esfuerzo. Pero nunca me quebré. Cada golpe me hacía más fuerte, más resiliente. Mi madre, con su sabiduría de mujer que había sobrevivido a 1000 batallas, me repetía: los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que siguen a pesar de él. Sus palabras fueron mi mejor herencia, más importante que cualquier patrimonio material. Los años de lucha no fueron en vano. Cada sacrificio, cada kilómetro recorrido en mi bicicleta, cada noche en vela estudiando, fueron construyendo el camino. No era solo un repartidor, era un padre que le demostraba a su hijo que los sueños se construyen con trabajo y dignidad. Y justo cuando pensé que conocía toda mi historia, algo nuevo estaba por suceder. Un llamado inesperado que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Con el apoyo de la comunidad y la nueva bicicleta, sentí que algo estaba cambiando. No era solo un nuevo equipo de trabajo, era una transformación completa. Mi vida de repartidor comenzaba a tomar un rumbo que nunca había imaginado. Decidí que no podía quedarme solo entregando comida. La capacitación que los vecinos me habían regalado me abrió los ojos. Comencé a estudiar administración de pequeños negocios en un curso nocturno. Las noches que antes pasaba exhausto, ahora las dedicaba a aprender,
a soñar con algo más. Mateo era mi mayor motivación. Lo veía hacer la tarea, con esa determinación que me recordaba a mí mismo. «Papá, ¿algún día tendremos nuestro propio negocio?», me preguntaba. Sus palabras eran como combustible para mi determinación. Ya no era solo un sueño, era un objetivo. Organizamos reuniones con otros repartidores. Compartíamos más que historias de trabajo, compartíamos estrategias. Algunos tenían conocimientos que yo desconocía, otras habilidades que podíamos complementar. Poco a poco fuimos construyendo algo más que una red de apoyo. Estábamos creando una pequeña cooperativa. Las aplicaciones de delivery comenzaron a notarnos. No éramos más ese grupo invisible de trabajadores. Negociamos mejores condiciones, compartimos información sobre rutas más eficientes. La unión nos había dado una voz que antes no teníamos. Cada pequeño logro era una victoria colectiva. Mi madre me miraba con orgullo. Siempre supe que podías, me decía. Sus palabras eran un bálsamo para todas las dudas que alguna vez me habían consumido. Ella, que había criado a 3 hijos sola, comprendía mejor que nadie el significado de la resiliencia. Conseguimos un pequeño espacio en el barrio. No era mucho, pero era nuestro. Un lugar donde los repartidores podían descansar, compartir información, ayudarse mutuamente. Doña Rosa nos donó una cafetera, don Miguel aportó algunas herramientas. Cada detalle era un acto de solidaridad. Comencé a dar charlas en las escuelas del barrio. Compartía mi historia, no como un modelo de éxito, sino como un ejemplo de perseverancia. Los jóvenes me escuchaban con atención, comprendiendo que el éxito no es un destino, sino un camino que se construye día a día. Mateo me ayudaba en todo. Pequeñas tareas, pero importantes. Organizaba los folletos, limpiaba el espacio, aprendiendo el valor del trabajo. Verlo crecer, comprender la importancia del esfuerzo, era mi mayor satisfacción. No quería que viviera con las mismas limitaciones que yo había enfrentado. La cooperativa creció. De ser un grupo de repartidores nos convertimos en una pequeña empresa. Comenzamos a ofrecer servicios adicionales, a capacitar a otros trabajadores. No era solo un negocio, era un movimiento de transformación social. Y justo cuando pensamos que habíamos llegado lejos, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una oportunidad que cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ese momento. El destino tenía preparado algo que ninguno esperaba. La aventura recién comenzaba. La lucha no termina cuando consigues un logro. La verdadera batalla es mantener lo que has construido con tanto esfuerzo. Cada día era un nuevo desafío para nuestra pequeña cooperativa de repartidores. Un recordatorio constante de que la vida no regala nada. Las aplicaciones de delivery seguían siendo nuestros principales adversarios. Algoritmos que nos trataban como máquinas, sistemas que reducían nuestros ingresos sin ninguna consideración. Pero ahora éramos diferentes. No éramos más ese grupo de trabajadores invisibles, ahora teníamos voz y organización. Recuerdo una reunión crucial donde decidimos enfrentar formalmente a las plataformas digitales. No con violencia, sino con argumentos, con datos, con la fuerza de nuestra organización. Mateo me miraba con esos ojos grandes, llenos de admiración, mientras preparaba nuestras estrategias. Éramos un equipo más que padre e hijo, éramos compañeros de batalla. Los desafíos eran constantes. Un día podíamos estar celebrando un logro y al otro enfrentando una nueva restricción. La desigualdad social seguía siendo nuestra principal enemiga. Veíamos a otros repartidores que aún no tenían las mismas oportunidades, y eso nos motivaba a seguir luchando. Organizamos capacitaciones gratuitas. Compartíamos conocimientos sobre derechos laborales, técnicas de negociación, estrategias para mejorar los ingresos. No era solo un curso, era una forma de empoderar a otros trabajadores. Cada persona que capacitábamos era una pequeña victoria contra el sistema. Mi madre decía, los cambios verdaderos vienen desde abajo, hijo. Y teníamos esa convicción. No esperábamos que alguien nos regalara nada. Lo estábamos construyendo con nuestras propias manos. Cada reunión, cada estrategia, cada acción era un paso más en nuestra lucha. Las redes sociales se convirtieron en nuestra herramienta de visibilización. Compartíamos historias reales, datos duros sobre las condiciones de los repartidores. La gente comenzó a escucharnos, a comprender nuestra realidad. No éramos víctimas, éramos luchadores. Mateo me ayudaba a preparar las presentaciones.
Sus ojos brillaban cuando veía crecer nuestra red de apoyo. Papá, estamos cambiando el mundo, me decía. Y tenía razón. Cada pequeña acción generaba un cambio, por mínimo que fuera. Conseguimos que algunas empresas comenzaran a reconocer nuestros derechos. Mejores condiciones de trabajo, seguros básicos, reconocimiento como trabajadores. No era todo lo que queríamos, pero era un avance significativo. La lucha continuaba, pero ahora con más herramientas. Los medios comenzaron a voltear a vernos. Reportajes, entrevistas, documentales. Nuestra historia dejó de ser un rumor para convertirse en un movimiento. Repartidores de toda la ciudad nos contactaban, queriendo unirse a nuestra causa. Y justo cuando pensamos que habíamos llegado lejos, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una oportunidad que cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ese momento. El destino tenía preparado algo que ninguno esperaba. La batalla recién comenzaba. Nunca imaginé que un simple correo electrónico cambiaría todo. Era una mañana común, Mateo preparándose para la escuela. Yo revisando mis mensajes mientras tomaba un café. El remitente era de una fundación internacional de derechos laborales. Al principio pensé que era spam, uno de esos correos que llegan sin sentido. La invitación era clara y directa. Querían reconocer nuestra cooperativa de repartidores como un modelo de transformación social en América Latina. Un premio que no solo representaba un reconocimiento económico, sino la validación de años de lucha y resistencia. Recuerdo que mis manos temblaban mientras leía el mensaje. Mateo me miraba sin comprender, pero percibiendo la emoción en mi rostro. ¿Pasa algo, papá?, preguntó. Y en ese momento sentí que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. No era solo un premio, era el resultado de cientos de historias de trabajadores que nunca se rindieron. La ceremonia sería en Buenos Aires, en un auditorio donde normalmente solo entraban empresarios y políticos. Nosotros, un grupo de repartidores que hace poco éramos invisibles, ahora seríamos reconocidos públicamente. La ironía me hacía sonreír. Preparamos el discurso entre todos. No queríamos un relato individual, sino colectivo. Cada palabra representaría la lucha de cientos de trabajadores que habían sido marginados. Mateo me ayudaba a practicar, corrigiendo mis pausas, animándome con su mirada llena de orgullo. El día del evento llegó con una tensión especial. Mis compañeros de la cooperativa me acompañaban, cada uno con su mejor ropa. Algunos por primera vez usando un traje. Doña Rosa había insistido en planchar mi camisa, don Miguel en arreglar mis zapatos. Era como si todo el barrio viniera conmigo. Cuando subí al escenario, el silencio fue impresionante. No era un discurso de víctima, era un mensaje de esperanza. Hablé de cómo la unión puede transformar realidades, de cómo los trabajadores más invisibles pueden convertirse en protagonistas de su propia historia. Los aplausos no fueron solo para mí. Eran para todos los repartidores, para cada trabajador que ha sentido la injusticia social. Mateo me miraba desde la primera fila, con lágrimas en los ojos. Sentí que le estaba mostrando que los sueños son posibles. El premio económico era importante, pero lo más valioso era el reconocimiento. Medios nacionales e internacionales comenzaron a hablar de nuestra historia. De repente éramos un ejemplo de organización y resistencia. Nuestra pequeña cooperativa se había convertido en un símbolo de esperanza. Esa noche, de regreso a casa, Mateo me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, ahora todos pueden ver lo especial que eres. Y comprendí que el verdadero premio no era el reconocimiento público, sino el orgullo en los ojos de mi hijo. Pero algo me decía que esta historia aún no había terminado. Un nuevo desafío estaba por llegar, más grande que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Nuestra historia comenzó a expandirse como un río imparable. De ser un simple relato local, se transformó en un movimiento que inspiraba a trabajadores en toda América Latina. Las redes sociales multiplicaban nuestro mensaje. Cada compartido era como una chispa que encendía esperanzas en otros. Recibíamos mensajes de repartidores de Colombia, México, Perú, Chile. Historias similares a la nuestra, trabajadores que se sentían identificados con nuestra lucha. Algunos nos escribían contando cómo habían comenzado a organizarse en sus propias ciudades, tomando nuestro ejemplo como inspiración. Las universidades comenzaron a invitarnos a dar charlas. Yo, que apenas había terminado la secundaria,
Ahora estaba sentado en auditorios llenos de estudiantes de sociología y derecho laboral. Mateo me acompañaba en algunas presentaciones, orgulloso de ver a su padre convertido en referente. Un día una profesora de la Universidad de Buenos Aires me dijo algo que nunca olvidaré. Su historia no es solo un caso individual, es un ejemplo de transformación social. Esas palabras resonaban en mi cabeza cada vez que compartíamos nuestra experiencia. Los medios nacionales comenzaron a cubrir nuestra historia. Reportajes que mostraban cómo un grupo de repartidores había logrado organizarse, exigir sus derechos y transformar su realidad. No éramos más víctimas, éramos protagonistas de nuestro propio cambio. Algunas empresas de delivery comenzaron a modificar sus políticas. No por filantropía, sino por la presión social que generamos. Nuestro modelo de cooperativa se convirtió en un ejemplo de cómo los trabajadores pueden organizarse y defender sus derechos. Mateo me miraba con una admiración que me hacía sentir responsable. No solo éramos una familia, éramos parte de un movimiento más grande. Él comenzó a entender que el cambio social no viene de arriba, sino de la organización y la lucha colectiva. Las comunidades más vulnerables nos tomaron como referencia. Talleres, charlas, capacitaciones. Nuestra historia se multiplicaba, inspirando a otros a creer que el cambio es posible. No predicábamos desde un discurso académico, sino desde la experiencia real. Recibimos invitaciones para participar en foros internacionales de derechos laborales. De ser un repartidor invisible, pasé a ser un vocero de los trabajadores informales. Cada presentación era una oportunidad para visibilizar las condiciones de miles de trabajadores. La transformación no era solo externa. Cada uno de nosotros había cambiado internamente. Habíamos pasado del miedo a la acción, de la invisibilidad al reconocimiento. Nuestra cooperativa ya no era solo un grupo de repartidores, era un símbolo de resistencia. Un día, mientras preparaba una presentación, Mateo me miró y me preguntó: «Papá, ¿crees que realmente estamos cambiando el mundo?» Sus ojos brillaban con esperanza y curiosidad. Y en ese momento comprendí que nuestra historia era más grande que nosotros mismos. Algo nuevo estaba por suceder. Un desafío que cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Comenzamos a planear algo más grande que nosotros mismos. La cooperativa ya no era solo un grupo de repartidores, se estaba transformando en un proyecto de transformación social que podía cambiar la vida de cientos de trabajadores en toda América Latina. Mateo me ayudaba a diseñar los primeros bocetos de lo que sería nuestra escuela de formación. No queríamos solo enseñar oficios, queríamos formar líderes comunitarios. Personas capaces de transformar su realidad, de organizarse y defender sus derechos. Su mirada brillaba cada vez que hablábamos del proyecto. Conseguimos un pequeño local en el barrio. Nada lujoso, pero lleno de esperanza. Las paredes estaban pintadas con los colores de la bandera latinoamericana. Un símbolo de unidad. Cada rincón representaba nuestra lucha. Fotografías de trabajadores, frases de resistencia, historias de superación. Las primeras capacitaciones comenzaron con repartidores, pero pronto se expandieron. Mujeres jefas de familia, jóvenes sin oportunidades, trabajadores informales. Cada curso era más que un aprendizaje técnico, era una reconstrucción de la dignidad. Desarrollamos programas de formación integral. No solo enseñábamos habilidades laborales, también trabajamos en autoestima, derechos laborales, comunicación asertiva. Queríamos formar personas completas, no solo trabajadores eficientes. Mi madre, que siempre fue mi mayor inspiración, nos ayudaba en los talleres de cocina y economía doméstica. Su experiencia de años criando 3 hijos sola se transformaba ahora en conocimiento valioso para otras familias. Verla compartir su sabiduría me llenaba de orgullo. Las universidades comenzaron a colaborar. Estudiantes de diversas carreras hacían sus prácticas con nosotros, aportando conocimientos frescos. Un círculo virtuoso donde el conocimiento académico se mezclaba con la sabiduría popular. Creamos un fondo de emergencia para los trabajadores. Algo simple pero revolucionario. Un sistema de apoyo mutuo donde todos aportaban una pequeña cantidad para ayudar al compañero en momentos difíciles. No era caridad, era solidaridad. Las empresas de delivery que antes nos ignoraban, ahora nos buscaban para consultoría. Habíamos demostrado que un modelo más humano de trabajo era posible. Nuestra cooperativa se convirtió en un referente de innovación social.
Mateo crecía viendo este proceso. No era solo mi hijo, era mi compañero de aventura. Lo veía tomar notas en las reuniones, participar en los talleres, entender que el cambio social se construye día a día. Su mirada ya no era de un niño, era de un futuro líder. Comenzamos a expandirnos. Primero en Buenos Aires, luego en otras ciudades de Argentina. Repartidores de diferentes lugares nos contactaban queriendo replicar nuestro modelo. No vendíamos un método, compartíamos una filosofía de organización y dignidad. Y justo cuando pensamos que habíamos llegado lejos, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una oportunidad que podría transformar completamente nuestra visión y llevar nuestro proyecto a otro nivel. La aventura recién comenzaba. El día que presentamos oficialmente nuestro proyecto nacional, todo parecía un sueño. Regresábamos al mismo barrio donde todo comenzó, pero ya no éramos los mismos. De ser un simple repartidor invisible, me había convertido en un referente de transformación social. El auditorio estaba repleto. Repartidores de toda Argentina, representantes de universidades, funcionarios públicos. Mateo me miraba desde la primera fila, con ese orgullo que solo un hijo puede tener. Recordé mi primera bicicleta oxidada, aquellos días donde cada entrega era una lucha por sobrevivir. Mi discurso no era un relato de éxito individual, sino un homenaje colectivo. Hablé de cada compañero que había sido parte de este camino, de cada vecino que nos apoyó cuando éramos invisibles. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos mientras compartía nuestra historia. Presentamos un modelo de cooperativa que podía replicarse en toda Latinoamérica. No era solo un proyecto económico, era una propuesta de transformación social. Capacitación, derechos laborales, organización comunitaria. Cada punto del proyecto llevaba la marca de nuestra experiencia. Los medios nos esperaban afuera. Periodistas que años atrás nos ignoraban ahora querían conocer cada detalle de nuestra historia. Mateo me apretaba la mano como si supiera que ese momento era histórico. No éramos más víctimas, éramos protagonistas de nuestro propio cambio. Doña Rosa, don Miguel, todos los vecinos que nos habían apoyado en los momentos más difíciles estaban presentes. Verlos me recordó que ningún logro es individual, que la verdadera transformación viene de la comunidad. Cada uno de ellos había sido fundamental en este viaje. Las universidades comenzaron a pedir que compartiéramos nuestro modelo. Estudiantes de Derecho, Sociología, Economía querían aprender de nuestra experiencia. De ser un repartidor sin voz, me había convertido en un referente académico. La vida tiene esos giros inesperados. Recibimos propuestas de colaboración internacional. Organizaciones de Brasil, Chile y Colombia querían conocer nuestro modelo de cooperativa. No éramos más un proyecto local, nos habíamos convertido en un movimiento latinoamericano de transformación social. Mi madre, con sus 68 años, me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ella, que me había enseñado a nunca rendirme, ahora veía los frutos de esa enseñanza. Sus lágrimas decían más que cualquier discurso. Mateo me abrazó después del evento. Papá, cambiamos el mundo, me dijo. Y en ese momento comprendí que nuestro viaje había sido más que una lucha personal. Había sido un mensaje de esperanza para miles de trabajadores. Pero algo me decía que este no era el final. Que un nuevo desafío estaba por llegar, más grande que todo lo que habíamos construido hasta ese momento. La historia continuaba. Y justo cuando pensamos que lo habíamos logrado todo, el destino nos esperaba con una sorpresa que ninguno podía imaginar. La dignidad no es un concepto abstracto. Es algo que se construye cada día con pequeñas acciones. Lo comprendí mientras pedaleaba por las calles de Buenos Aires, cuando era solo un repartidor invisible para el mundo. Hoy, después de todo nuestro recorrido, puedo decir que la dignidad es el arma más poderosa de los trabajadores. Recuerdo los días donde nos trataban como máquinas, donde un cliente podía gritarnos sin consecuencias, donde las aplicaciones nos reducían a un simple número. Éramos engranajes de un sistema que nos deshumanizaba. Pero algo en nuestro interior resistía, algo nos decía que merecíamos más. Nuestra cooperativa no nació solo para mejorar condiciones laborales. Nació para recordarle al mundo que detrás de cada uniforme hay una historia. Un ser humano con sueños, con familia, con dignidad. Cada taller que dictamos, cada capacitación, era un mensaje. No somos invisibles, existimos.
Mateo me ayudó a comprender que la dignidad se enseña con el ejemplo. Verlo crecer entendiendo que el trabajo no define el valor de una persona, sino la integridad con la que uno lo enfrenta, fue mi mayor lección. Él aprendió que ser digno es mucho más que tener un buen trabajo, es mantener la frente en alto sin importar las circunstancias. En nuestros talleres trabajábamos más que habilidades técnicas. Enseñábamos a los repartidores a valorarse, a entender que su trabajo es fundamental para la sociedad. No éramos mendigos pidiendo migajas, éramos trabajadores reclamando lo que nos corresponde. Las historias que escuchábamos en cada reunión me confirmaban algo. La lucha por la dignidad es colectiva. Cada compañero tenía una historia de humillación, pero también de resistencia. Mujeres que criaban solas a sus hijos, jóvenes que estudiaban mientras trabajaban. Personas que no se rendían ante la adversidad. Nuestra metodología era simple: transformar el dolor en organización, la rabia en propuesta. No queríamos víctimas, queríamos líderes. Cada repartidor que pasaba por nuestros programas salía con más que conocimientos técnicos. Salía con la convicción de que merecía ser respetado. Las empresas que antes nos ignoraban ahora nos buscaban. No porque fuéramos un modelo de negocio, sino porque habíamos demostrado que un trabajador digno es más productivo, más comprometido. Habíamos transformado la dignidad en una propuesta económica viable. Mi madre, con su sabiduría de mujer que había criado 3 hijos sola, me decía: la dignidad no se mendiga, se construye. Cada vez que recordaba sus palabras comprendía que nuestro trabajo iba más allá de los repartidores. Estábamos construyendo un modelo de sociedad más justa. Los medios comenzaron a llamarnos el movimiento de los repartidores. Pero nosotros sabíamos que éramos algo más. Éramos un mensaje de esperanza para todos los trabajadores invisibles de Latinoamérica. Cada logro era un paso más en la construcción de una sociedad más equitativa. Y justo cuando pensamos que habíamos comprendido todo sobre la dignidad, algo nuevo estaba por suceder. Un desafío que nos obligaría a repensar todo lo que creíamos saber. La verdadera lucha recién comenzaba. Hoy miro hacia atrás y comprendo que nuestra historia nunca fue solo sobre repartidores. Fue un mensaje de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, para quienes creyeron que sus sueños eran imposibles. Nuestra lucha demostró que el cambio no llega desde arriba, sino que se construye desde abajo con trabajo, unidad y persistencia. Recuerdo los rostros de cada repartidor que pasó por nuestra cooperativa. Historias de dolor que se transformaron en historias de superación. Madres solteras que encontraron su camino, jóvenes que descubrieron que podían ser más que un número en una aplicación, trabajadores que recuperaron su dignidad. Mateo creció viendo este proceso. No es un niño que escucha historias, es un testigo directo de cómo la esperanza puede transformar realidades. Verlo participar en nuestros talleres, escuchar su pasión cuando habla de justicia social, me confirma que estamos sembrando algo más grande que nosotros mismos. No predicamos desde un discurso académico, sino desde la experiencia real. Cada taller, cada capacitación, era un mensaje claro: pueden cambiar su historia. No somos víctimas del sistema, somos constructores de nuevas posibilidades. La esperanza no es un concepto abstracto, es una decisión diaria. Las universidades comenzaron a estudiar nuestro modelo. No como un caso aislado, sino como un ejemplo de transformación social. Estudiantes de toda Latinoamérica nos escribían buscando inspiración. Comprendimos que nuestra lucha iba más allá de los repartidores, era un mensaje para todos los trabajadores. Nuestra cooperativa se convirtió en un símbolo. No por lo que habíamos logrado, sino por lo que representábamos. Un grupo de trabajadores que decidió no conformarse, que entendió que la unión hace la fuerza. Cada logro era un mensaje de que el cambio es posible. Mi madre, con su sabiduría de mujer que había criado 3 hijos sola, me decía: la esperanza no es esperar que todo cambie, es trabajar para que el cambio suceda. Sus palabras resonaban en cada reunión, en cada taller que dictábamos. Recibimos invitaciones de toda Latinoamérica: Chile, Colombia, México, Perú. Todos querían conocer nuestra historia. No éramos un modelo para copiar, éramos una inspiración para crear. Cada comunidad debía encontrar su propio camino, su propia forma de organizarse. Los medios que antes nos ignoraban ahora nos buscaban. Pero nosotros sabíamos que no éramos un producto mediático, éramos un movimiento real. Cada entrevista era una oportunidad para compartir nuestro mensaje.
La esperanza se construye con trabajo, unidad y persistencia. Mateo me miraba en cada presentación, con esos ojos que brillaban de orgullo. Papá, estamos cambiando el mundo, me decía. Y tenía razón. No estábamos cambiando el mundo de golpe, lo estábamos transformando día a día, con cada acción, con cada decisión. Y justo cuando pensamos que habíamos dicho todo, cuando creímos que nuestro mensaje había llegado a todos, algo nuevo estaba por suceder. Un desafío que nos obligaría a repensar todo lo que creíamos saber sobre esperanza. La historia continuaba. Hoy, mientras miro hacia atrás, comprendo que nuestra historia nunca fue solo mía. Fue el resultado de cientos de manos, de voluntades unidas, de sueños compartidos. Comenzamos como un simple repartidor en una bicicleta oxidada y nos convertimos en un movimiento que transformó vidas. Mateo, mi hijo, ya no es ese niño pequeño que me miraba con admiración. Es un joven comprometido con la justicia social, estudiando para ser abogado laboral. Cada vez que lo veo, recuerdo el camino que recorrimos juntos. Él no solo fue testigo de nuestra lucha, fue parte fundamental de ella. Nuestra cooperativa se expandió más allá de lo que alguna vez imaginamos. De ser un proyecto local en Buenos Aires, nos convertimos en un referente latinoamericano de organización y dignidad laboral. Repartidores de diferentes países nos escriben, buscando inspiración, queriendo replicar nuestro modelo. Las aplicaciones de delivery que antes nos trataban como máquinas, ahora nos consultan. Hemos demostrado que un modelo más humano de trabajo es posible. No fue un cambio por filantropía, sino por la presión constante de nuestra organización. Cada derecho conquistado fue resultado de nuestra persistencia. Mi madre, que siempre fue mi mayor inspiración, ahora disfruta de ver cómo su hijo cumplió los sueños que ella sembró. Verla en las reuniones de la cooperativa compartiendo su sabiduría con los más jóvenes, es el mejor regalo que la vida me ha dado. Los vecinos que nos apoyaron en los momentos más difíciles, ahora son parte de nuestra familia extendida. Doña Rosa, don Miguel, todos aquellos que creyeron en nosotros cuando éramos invisibles. Cada logro es también suyo, cada victoria lleva su nombre. Hemos capacitado a cientos de repartidores, transformando vidas. No solo enseñamos habilidades técnicas, sino que devolvimos la dignidad a trabajadores que habían perdido la esperanza. Cada persona que pasa por nuestros programas lleva consigo un mensaje. Pueden cambiar su historia. Las universidades nos estudian, los medios nos entrevistan, pero nosotros seguimos siendo los mismos. No buscamos fama, buscamos transformación. Cada logro es un paso más hacia una sociedad más justa, más equitativa. No somos un modelo para copiar, somos una inspiración para crear. Mateo me mira y me dice, papá, ¿crees que realmente cambiamos algo? Y yo le respondo que sí. Que cada pequeña acción cuenta, que la esperanza no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria. Que juntos podemos construir el mundo que soñamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha inspirado de alguna manera, te invito a que le des like y a te suscribas al canal. Comparte este mensaje de esperanza, de que juntos podemos transformar realidades. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia continúa y tú puedes ser parte de ella.